buenas noches, que el Señor los bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio en Juan 12, 27 al 34, es lo que nos corresponde. Nosotros ya estuvimos viendo entonces el encuentro que tuvo Jesús con los griegos, ¿verdad?, en la clase anterior. Y una de las enseñanzas que más resaltó en esa parte es donde dice Jesús, ¿verdad?, que de cierto os digo que el grano de trigo que no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, ¿verdad?, refiriéndose a Él mismo, ¿verdad?, que Él tendría que morir para que pueda cumplir entonces el propósito por el cual Él vino en la tierra, ¿verdad? Y hoy vamos a profundizar un poco más también, ¿verdad?, en la importancia de la muerte de Jesús en la cruz y en la misión que Él tenía, ¿verdad?, a través de la Escritura. Podemos abrir nuestras Biblias en Juan 12, 27 al 34. Dice entonces: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decían que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esa voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces hasta ahí es lo que nos corresponde. Vemos ahí que el tema principal hasta ahí es la muerte de Jesús, de todas las verdades de la fe cristiana. Entonces la muerte de Jesucristo era uno de los más importantes, ¿verdad?, junto con su resurrección, porque de qué nos sirve un Salvador muerto, enterrado, ¿verdad?, que está bajo tierra, ¿verdad? Tendría que haber resucitado para cumplir su misión. Si Él no hubiese muerto, entonces no habría sustituto por el pecado. Recuerdan, entonces en Levítico se solía hacer se hacía el sacrificio, ¿verdad?, por el sustituto, por los pecados, como nosotros habíamos visto también teología sistemática, ¿verdad? Y Jesús era entonces la ofrenda, el sacrificio, ¿verdad?, que iba a hacer entonces que eso culmine, ¿verdad?, el sacrificio perfecto por los pecados. Entonces si no había sustituto, no habría oferta de salvación. Si no habría salvación, no hay esperanza, ¿verdad? Y si no hay esperanza, el único futuro sería el infierno. Entonces no sorprende que la fe cristiana se centre en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y como nosotros habíamos visto también en el estudio anterior, decía por qué entonces Jesús no pudo venir de grande nomás ya, venir a morir y resucitar y ya está, ¿verdad? Sino que Él tuvo que encarnarse, ¿verdad?, empezar siendo bebé, crecer, cumplir toda la ley. Ese era entonces vivir una vida perfecta, lo que no pudimos nosotros hacer, entonces cumplir lo que la ley requería, ¿verdad?, para la salvación y el perdón de los pecados, la vida perfecta entonces que Adán y Eva debieron de vivir, ¿verdad? Por eso se decía que Él es el segundo Adán, ¿verdad? Entonces nosotros vemos del por qué esa importancia de que Jesús tuviese que nacer, crecer, entonces cumplir la ley. También Él fue tentado así como Adán, pero Él, al contrario de Adán, Él no cayó en esa tentación, ¿verdad? Como nosotros vimos en el desierto cuando Él estuvo 40 días ayunando y orando, ¿verdad? Él fue también tentado, o sea que se repitió ahí la historia, pero Él salió vencedor. Es importante entonces su vida perfecta, su muerte y su resurrección para que hubiese salvación. Y podemos ver en nosotros 7 verdades, ¿verdad?, de por qué entonces es importante la muerte y resurrección de Cristo. Primero, porque su muerte cumplió la profecía. Nosotros vemos que hay muchísimas profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca de que el Mesías iba a morir, ¿verdad? El Antiguo Testamento enseñaba claramente que el Mesías vendría a morir, de acuerdo con la profecía de las 70 semanas de Daniel.
Después de 69 semanas, 7 más 2, ¿verdad? Se quitaría la vida del Mesías. Podemos ver también otra de las profecías en Zacarías 12:10. Podemos buscar ese en nuestras Biblias. Entonces, una de las tantas profecías que encontramos en el Antiguo Testamento de que el Mesías moriría. Pero el más conocido es el que se encuentra en Daniel, que decía entonces que iba a quitarle la vida al Mesías. Si es que alguien encuentra, entonces puede leer bien fuerte. Zacarías 12:10. Sí. Vemos una de las profecías entonces que el Mesías iba a morir, y había entonces gente lamentando también. El resultado podemos ver en Zacarías 13:1, que dice: habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Eso es lo que iba a traer entonces la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? El perdón de los pecados. Un puente que une entonces a Dios con los hombres, ¿verdad? Que es Jesús. Una de las profecías más conocidas también podemos encontrar en Isaías 53, que aparece entonces detalladamente, pero los puntos más importantes encontramos, dice: herido él fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Encontramos en el versículo 5. En el versículo 8 dice: y por cárcel y juicio fue quitado, cortado entre las tierras de los vivientes. En el 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte. Con los impíos entonces su sepultura, porque nosotros, como detalla entonces en los evangelios, él muere con los 2 ladrones a su lado, ¿verdad? Y con los ricos fue su muerte. ¿Por qué? Porque José de Arimatea, alguien rico, entonces le cedió la tumba que nadie había usado, y ahí fue colocado Cristo, ¿verdad? Como uno de los ricos, ¿verdad? En el 10 dice: el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y ofreció su vida en expiación. En varias partes de los evangelios dice que Jesús mismo aclara que nadie le quita la vida. Él ofrece su vida entonces para el perdón de los pecados. Y eso vemos nosotros que en Isaías 53 ya estaba profetizado. En el 12 dice: y Dios lo bendecirá porque derramó su vida hasta la muerte. En el Salmo 22 también encontramos otra de las profecías de que en el Antiguo Testamento ya decía entonces que Jesús iba a morir, ¿verdad? El Mesías. Podemos buscar ese. Dice: describió gráficamente la muerte de Cristo por la crucifixión, una forma de ejecución ajena a los judíos. En aquella época aún no era conocido la crucifixión, pero en la Biblia ya estaba entonces profetizado de que de esa forma iba a morir, ¿verdad? Si es que alguien encuentra entonces Salmos 22. Es un poco largo nomás, pero podemos leer así las partes más importantes. Por ejemplo, el 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las frases que Jesús dijo al morir en la cruz, ¿verdad? Otro dice: más gusano soy y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, que también, ¿verdad?, le pasó. Y vemos otros tantos ejemplos, ¿verdad?, al analizar bien, entonces, Salmos 22, que se cumple en la vida de Cristo, ¿verdad?, en la vida del Mesías. Y hay tantos otros, ¿verdad? En Levítico también, en el Antiguo Testamento, todo lo que era la sombra, como decía Hebreos, la sombra de todo lo que iba a venir, entonces se cumplió en Cristo. En Levítico, por ejemplo, hablaba sobre el holocausto, ¿verdad?, que simboliza su expiación y la ofrenda por los pecados, su propiciación y las ofrendas expiatorias, la redención
que proporciona por su muerte. Eso vemos todito en Levítico, ¿verdad? Todo lo que Levítico decía a los judíos que debían de hacer. Ahora los sacrificios, la expiación, de cómo tenía que ser presentado, ¿verdad? Todo meticulosamente descrito, ¿verdad? Se cumplió perfectamente en Cristo, porque eso era sombra de lo que iba a venir. El segundo entonces dice, la muerte de Cristo es el tema del Nuevo Testamento. En términos generales, entonces, la quinta parte del material de los relatos del Evangelio se dedica a los eventos de los últimos días de su vida, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, en los puntos culminantes al que lleva todo el material previo sobre su vida y desde el cual fluyen los hechos y las epístolas. Si nosotros leemos, analizamos, vemos que se trata más bien de su muerte y la resurrección, de la repercusión o de lo que eso significó entonces para el cristianismo, ¿verdad? Es importante, es el tema central. El escritor de Hebreos en Hebreos 12, 14 al 15 dice, y así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Eso es entonces el resultado de la muerte de Cristo, liberar a su pueblo, darle salvación y vida eterna. Henry decía entonces que Cristo no vino principalmente a darnos un ejemplo, o enseñarnos o adoctrinarnos, sino a morir por nosotros. En varias partes lo de Juan, él aclara que su intención principal entonces es su muerte en la cruz, dar su vida por los demás. Decía entonces una parte también que el que ama entonces él ama tanto a sus ovejas que da su vida por esas ovejas. Bueno, su muerte no fue una idea tardía o un accidente, sino el cumplimiento de un propósito definitivo en conexión con la encarnación. No fue una idea tardía o un accidente. Pero entonces, si es que fuera un accidente, no habría escritos del Antiguo Testamento que nombrasen eso. Pero vemos que hay muchísimos versículos que hablan acerca de la muerte del Mesías, de cómo iba a morir, ¿verdad? Clavado en una cruz. Una forma de ejecución que no era común entre los judíos en esa época, ellos ni conocían aún. En Isaías describe que él fue molido por nuestros pecados, ¿verdad? Se cumplió también en Cristo eso. Y muchas otras formas, ¿verdad? También describe de que alguien le iba a engañar, alguien con quien mojaba el pan, un amigo de su confianza, donde dice en Salmos también, ¿verdad? Una profecía de que Judas le iba entonces a traicionar y muchas otras profecías que se cumplen perfectamente en Cristo. La encarnación no es un fin en sí mismo, sino es el medio para el fin. Y ese fin es la redención de los perdidos por medio de la muerte del Señor en la cruz. Por eso entonces Jesús decía que el Padre le había dado a los que iban a ser salvos. Y Él se encargaría entonces de que ninguna de esas personas se perdiera. Entonces por esas personas que ya fueron escogidas desde antes de la fundación del mundo, entonces Cristo vino a morir en la cruz. Cuarto, dice, la muerte de Jesús fue un tema constante en su propia enseñanza. Vemos eso en Mateo 16, 16. Vemos ese también en los versículos de Juan, los 17, 22 al 23, en Juan 20, 17. También Jesús declaró a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y para que Él pueda ser levantado, Él tenía que haber caído, ¿verdad? Tenía que haber muerto en una cruz, resucitado, para que Él pudiese obtener esa victoria sobre la muerte y poder dar salvación. Mientras que en Juan 6:51 dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Después de haber resucitado, Jesús reprendió a 2 discípulos suyos por no entender la necesidad de su muerte. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, dice. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y enfrentar para que entrara en su gloria, dice. Eso encontramos en Lucas 24, 25 al 26. Ellos entonces, después de la resurrección de Cristo, entendieron todas las profecías acerca del Mesías.
¿verdad? Todo estaba bien detallado. Incluso si no hubiese escritos de los evangelios, como tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, igual nosotros con el Antiguo Testamento podríamos hacer un relato exacto, ¿verdad? De los puntos más importantes, porque tenemos mucha información en el Antiguo Testamento acerca de eso, ¿verdad? El quinto, la muerte de Jesucristo fue el tema central de la predicación apostólica. Vemos en los escritos de Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. En la Escritura ya estaba escrito, ¿verdad? Cristo cumplió perfectamente todas las profecías. O sea que durante su vida, su ministerio, su muerte, la forma en que fue sepultado, lo que sucedió después de su resurrección, todo se cumplieron, ¿verdad? Ninguna de las profecías se dejó de cumplir en él. El séptimo dice: la muerte de Cristo es de interés supremo en el cielo. En la transfiguración con Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Los sufrimientos de Cristo son algo que anhelan mirar los ángeles. Después de la resurrección, en la tumba vacía, los dos ángeles dijeron a las mujeres: no está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo. De lo que los habló, ¿verdad? Aun cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado, y resucite al tercer día. La visión inspirada, que fue inspirado entonces al apóstol Juan sobre la adoración en el cielo, eso encontramos en Apocalipsis 5, 8, 9, también habla sobre eso. Entonces, con ese escrito también vemos que es un tema principal en el cielo. Todos los ángeles, el Padre, ¿verdad? Podemos buscar en nuestras Biblias Apocalipsis 5, 8 al 9. Y si alguien lo encuentra primero, entonces leer bien fuerte. Sí. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaron un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir tus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Vemos entonces ahí que el tema principal de ese escrito es la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? La victoria que Él obtuvo en la cruz para la salvación de todos los creyentes. Por último, es importante la muerte y resurrección de Cristo porque es el tema, entonces es porque es el centro de las ordenanzas de la iglesia. El bautismo, una de las ordenanzas de la iglesia, describe la unión del creyente con Cristo en su muerte. Y la Santa Cena, que los creyentes recuerdan y anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces vemos que ¿por qué es importante? Entonces todo se centra en la muerte y resurrección de Cristo. Ahora podemos entrar entonces en nuestro texto. En el 27 comienza y dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Sabiendo que su muerte era parte central del plan redentor de Dios, como nosotros habíamos visto, dice: por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz. Pero hubo otro lado de la cruz, aludido por el escritor de Hebreos cuando dijo en el mismo versículo que el Señor menospreció el oprobio. La anticipación de cargar con el oprobio del pecado, experimentar la ira de Dios y separarse del Padre, provocó que el alma de Cristo se turbara. Turbada traduce una forma del verbo tarazó, que literalmente quiere decir agitada o revuelta. Es una palabra fuerte usada en el sentido figurado para hablar de una agitación espiritual o mental severa, de estar perturbado, molesto, inestable u horrorizado.
El tiempo perfecto del verbo sugiere que para el Salvador sin pecado era una lucha continua, mientras rehuía en repulsa las implicaciones de cargar el juicio divino por el pecado. La mayoría de los predicadores, cuando habla acerca de la angustia que experimentó Jesús, ¿verdad?, antes de que llegue el momento, la hora en la que él fuese crucificado, algunos decían que tenía miedo de lo que iba a sufrir, los golpes que le iban a dar los romanos, todo lo molido que iba a estar también su carne, ¿verdad? Pero acá mismo nosotros vemos en el texto, ¿verdad?, que no era eso su angustia, ¿verdad?, o lo que lo mantenía turbado, sino que era que iba a experimentar la ira de Dios, ¿verdad? Toda la ira de Dios iba a caer sobre él. Él tenía que llevar el pecado de toda la humanidad y eso implicaba una separación entonces con su Padre. Ellos nunca antes estuvieron separados. En ninguna parte de la Escritura dice que ellos estuvieron separados antes. Pero sin embargo, en ese momento él tenía que experimentar esa separación con su Padre. Y eso entonces lo turbaba, ¿verdad? Cristo no fue a la cruz con indiferencia, sin sentirlo. El Jesús en el Evangelio de Juan no es un actor doceta en una drama o punto de representar una parte que puede observar sin apasionamientos, porque en realidad no lo involucra. Por causa de este dolor ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que no podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Algunos comentaristas no relacionan las frases ¿y qué diré? Y Padre, sálvame de esta hora. Algunos hacen referencia a que la segunda pregunta más bien es una petición para que el Padre lo pueda librar. Pero vemos que no es así, es una pregunta retórica, ¿verdad? Es un sarcasmo, ¿verdad? Porque en Juan 10, 17 y 18 dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él desde la encarnación, desde que era pequeño, él sabía muy bien cuál era su propósito, ¿verdad?, que era morir por el pecado de la humanidad. Y siempre recalcaba que nadie le quita la vida, sino que él mismo pone entonces a disposición del Padre. Dice, él tiene poder para ponerla y tiene el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando reprendió a Pedro por atacar a quienes lo arrestaron, Jesús dijo, ¿acaso piensa que yo no puedo orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Vemos entonces que Él en ningún momento trató de huir de su propósito, lo enfrentó, aún estando entonces angustiado, aún cuando Él enfrentarlo entonces iba a revolver o agitar de esa forma entonces su alma. En los otros versículos dice, entonces vino una voz del cielo. Entonces la respuesta del Padre, ya vemos en los siguientes versículos, dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, y otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Esta es la tercera vez que durante el ministerio terrenal de Cristo la voz del Padre vino audiblemente del cielo. Bueno, en otras ocasiones fue el bautismo de Jesús que encontramos en Mateo 13, 17, la transfiguración también que se registra en Mateo 15, 7, y la voz entonces del Padre afirmó que está complacido con su Hijo. Dice, ahora cuando la cruz se acercaba al Padre, de nuevo autenticó a su Hijo y así dio seguridad a los discípulos de que la muerte inminente de Cristo no significaba de modo alguno que lo desaprobara. Al contrario, como ya había glorificado su nombre por medio de su vida y ministerio, entonces Jesús había glorificado continuamente el nombre de su Padre, ¿verdad?, por la forma en que fue desarrollándose su ministerio, ¿verdad?, las señales que hizo, los milagros, sus enseñanzas, todo glorificaba. La vida perfecta que él vivió, el cumplimiento de las leyes, todo glorificaba el nombre de su Padre. Por eso entonces el Padre le decía que lo ha glorificado, pero que lo glorificará otra vez. El sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección no solo marcaría la culminación exitosa de la misión encomendada por el Padre, sino su regreso a la gloria completa en la presencia del Padre. Fue esto último lo que Jesús oró
en su oración sacerdotal. Entonces, eso encontramos en Juan 17, 1 al 5. Dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien me has enviado, y te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hicieses. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo, en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vemos entonces que la glorificación del Padre, entonces del Padre y del Hijo, es el propósito también, ¿verdad? De todo lo que eso es, digámosle que la respuesta o lo que iba a acontecer después entonces de la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? La gente empezó a decir entonces de que capaz había sido un trueno lo que ellos escucharon, otros decían que un ángel le había hablado. Entonces empezaron a dudar de qué podría ser entonces la voz y empezaron a cuestionar, ¿verdad? O a dar ellos su parecer de qué podría ser. La incapacidad de la multitud para entender la voz de Dios ilustra la dureza del corazón típica de las personas, quienes tampoco habían oído la voz de la palabra de Dios y de su Hijo. El asunto no es que Dios no hable, ¿verdad? Vemos que Dios habla de diferentes formas, diferentes maneras, a través de personas, situaciones, ¿verdad? No es que Dios no hable, sino que los pecadores caídos son sordos. Esta realidad es el resultado de la caída en el pecado y del juicio divino soberano. Por eso, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Los incrédulos muertos en sus pecados, miembros del reino de Satanás y cegados por él a la verdad del Evangelio, no están capacitados para entender la palabra de Dios. Como Pablo describió a los Corintios, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La voz celestial dijo Jesús a la multitud: no vino por causa de él, sino por causa de ellos. A primera vista la declaración del Señor parece confusa. Si la voz fuese una respuesta a su oración, ¿cómo podría él decir que no era por su causa? De acuerdo con el modismo hebreo, el significado parece ser que la voz no vino exclusivamente por causa de Jesús, pues no necesitaba oír la voz audible del Padre para saber que él había respondido a su oración. La voz vino para fortalecer la fe de quienes estaban cerca. Esta respuesta milagrosa fue para los discípulos, para que pudieran oír directamente que el Padre de verdad le respondía a Jesús. ¿Y cuál era la respuesta? Fue otra comprobación del Padre, de las más fuertes y claras, de que Jesús era muy amado. Aunque los observadores no entendieron las palabras, la respuesta audible del Padre a la oración de Jesús les dio una afirmación divina de que Él era el Hijo de Dios. Quizás la multitud, no toda la multitud que escucharon esa voz pudieron entender, pero aquellos a quienes el Espíritu Santo ya estaba trabajando en sus vidas y quienes eran parte entonces de los salvos, pudieron sí entender, ¿verdad? Por eso está escrito también en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Los discípulos sí entendieron y por causa de ellos entonces vino para reafirmar de que el Padre sí respondía a la oración de Jesús. A partir entonces del versículo 31 y 33 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando Jesús anticipaba el triunfo en la cruz, se alegraba por 3 victorias que alcanzaría. Primero, entonces, su muerte traería el juicio de este mundo, como ocurre con frecuencia con los escritos de Juan. El término mundo designa el sistema maligno y satánico y todos los que son parte de él, quienes están en la rebelión contra Dios. Primero, entonces, el juicio contra el mundo, ¿verdad? Pero este juicio no es que Jesús vino para condenar en sí, ¿verdad?, a las personas, porque vemos que reiteradas veces dice lo mismo, ¿verdad?
Aquellas personas que rechazan al Hijo de Dios o que no reconocen que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que Jesús es entonces el mediador entre Dios y los hombres, es condenado, ¿verdad? Él viene a hacer una puerta entonces para que aquellos que están condenados y quieren recibir la vida eterna entonces y la justicia que es a través de la vida perfecta de Cristo, entonces puedan ingresar o irse hasta el Padre, llegar hasta el Padre. Y vemos entonces de que no es que Dios condena, sino que la humanidad ya está condenado, ¿verdad? La aparente victoria del mundo sobre Cristo en la cruz en realidad fue su propia sentencia de muerte. La condenación del mundo incrédulo se selló con su rechazo de Jesucristo. Y aunque Jesús vino para salvar y no a juzgar, quienes los rechacen a partir de aquel momento de la historia se condenan al juicio eterno del infierno. Entonces ahí pone un punto final, ¿verdad? Para que todas las personas, para que Cristo sea entonces el camino para llegar al Padre, unificar, digámosle, ¿verdad? Entonces todas aquellas personas que no reconozcan que Cristo es el medio para llegar al Padre son condenados, ¿verdad? Para el juicio eterno. Pero la muerte de Cristo no solo traería juicio sobre el sistema maligno del mundo, también lo traería sobre su príncipe impío que es Satanás. Las Escrituras revelan varias veces cuándo será echado fuera Satanás. Aquí es echado fuera en el sentido de que pierde su autoridad e influencia. Si se juzga y destruye su dominio, entonces no tendrá lugar para ejercer su principado. En la tribulación se expulsará a Satanás del cielo para siempre, lo cual ha tenido acceso para acusar a los creyentes, que está en Apocalipsis 12:10. Al final de la tribulación, Satanás será echado al abismo por todo el reino milenario. Por último, al final del milenio se lanzará Satanás al lago de fuego, donde permanecerá en castigo por toda la eternidad. Como ocurrió con el mundo, la victoria aparente de Satanás en la cruz marcó una realidad, en realidad su completa derrota. En palabras del escritor de Hebreos, Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En contraste con las dos primeras, la victoria final de Cristo que alcanzó en la cruz se expresa en términos positivos. Cuando Él se ha levantado de la tierra, entonces una referencia a la crucifixión, así lo entendieron todos, como indica en la nota de Juan en el versículo 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, ¿verdad? Declaró Jesús, por medio de este sacrificio por el pecado, a todos atraería a sí mismo. Entonces esa frase significa entonces que los humanos recibirían, ¿verdad?, la redención como creen algunos universalistas. La palabra todos se refiere específicamente a quienes acuden a Él. Bueno, todos son aquellos escogidos para salvación entre toda clase, tipo de personas. La frase también enfatiza que todos los salvos obtienen la salvación al creer en la obra de Cristo en la cruz. No hay acceso a Dios sin la cruz, porque solo por medio de la muerte de Cristo hay expiación satisfactoria por el pecado. Entonces cuando dice a todos atraería a mí mismo, ¿verdad?, se refiere a todas aquellas personas que antes de la fundación del mundo ya fueron escogidos para salvación, de toda lengua, tribu, nación, de todo linaje, de todos los tiempos, las épocas, de todos los años. Entonces desde el inicio del mundo, ¿verdad?, hasta su término, el juicio final en Apocalipsis, ¿verdad? Él iba a hacer la justicia, Él iba a cubrir los pecados de todas esas personas, ¿verdad?, para crear un acceso al Padre. El último versículo que nos corresponde analizar, entonces el 34, dice: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Incapaz de aceptar la verdad de que el Mesías iba a morir, le respondió la gente a Jesús: nosotros hemos oído de la ley. Y hace referencia al Antiguo Testamento, no solo al Pentateuco, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre entonces sea levantado? Supusieron que ellos pensaban entonces que el Mesías vendría a derrotar a los enemigos de Dios, establecer un reino de paz y justicia, ¿verdad?
de que el Mesías iba a ser un Mesías político como David, ¿verdad? Que iba a vencer, iba a ganar tierras, iba a establecer entonces un reino acá más terrenal, ¿verdad? Pero Jesús tenía en mente algo espiritual mucho más grande de lo que ellos visionaban, ¿verdad? Para el Mesías. A la luz entonces de esta interpretación errónea, la pregunta burlona de la multitud: ¿quién es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿de qué clase del Hijo del Hombre estás hablando, ¿verdad? Solo puede señalar que no creían que Jesús fuera Él. No podían reconciliar la predicción de Jesús sobre su muerte con la creencia de que el Mesías iba a ser el conquistador triunfante. Resistiendo toda la tentación de dejar a un lado la agonía en la cruz, Jesús completó la misión por lo cual vino al mundo: morir para Dios. Y así lo hizo en varias formas. Entonces, Él murió para Dios primeramente porque la muerte de Cristo fue un sacrificio para Dios y pagó el precio por la violación de los pecadores y su ley santa. Segundo, entonces, la muerte de Cristo fue un acto de sumisión a Dios. Tercera, la muerte de Cristo se ofreció en sustitución para Dios a favor de los pecadores. Cuarta, la muerte de Cristo fue para poner fin a la ira de Dios contra el pecado a favor de los elegidos. Como resultado, ya no hay condenación para los creyentes. Y por último, entonces, la muerte de Cristo redimió a los creyentes para Dios. Los reconcilió con Él como hijos suyos. Por eso, como lo declaró el escritor de Hebreos, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionará mediante el sufrimiento del autor a la salvación. Los creyentes disfrutarán de gloria y vida eterna porque Cristo soportó la muerte que Dios requería por el pecado. Entonces, Cristo cumplió perfectamente toda la misión que le fue encomendada, ¿verdad? Ese fue su propósito principal: morir, resucitar, entonces vivir una vida perfecta, cumplir todo lo que la ley requería, entonces, porque nosotros no podíamos cumplir, quizás algo superficial, pero cuando nosotros leemos los evangelios y la explicación que Jesús daba acerca de algunos versículos en específico, veíamos que tenía un trasfondo mucho más amplio y mucho más profundo, ¿verdad? Como quien decía: oirás de la ley que no matarás, ¿verdad? Pero yo más bien le digo que el que aborrece a su hermano le es contado como un homicidio, ¿verdad? O que no desearás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Pero si miras con lujuria a una mujer, entonces ya estás pecando. Vemos que la ley entonces era mucho más profundo. Y nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa no podíamos cumplirla, ¿verdad? Ni el 1%. Entonces Cristo tuvo que venir a ser de mediador. Y vemos que Él entonces sí tuvo victoria en esa misión. Por eso nosotros ahora podemos entonces entrar, acercarnos al Padre, como decía entonces también en las Escrituras, acercarnos al Padre entonces con confianza, ¿verdad? Y entrar entonces en su presencia, porque Cristo pagó por nuestros pecados y por su justicia nosotros somos justos, ¿verdad? Delante de Dios. Y eso entonces es la enseñanza de esta parte de la Escritura, la importancia de la muerte de Cristo. Y vemos también que Cristo en su humanidad, ¿verdad? En su humanidad Él sufrió, ¿verdad? Se angustió, se turbó por lo que le iba a tocar sufrir, porque Él sabía lo que implicaba la cruz, ¿verdad? No era simplemente morir, sino que era mucho más profundo, ¿verdad? Que nosotros capaz no vamos a entender ni poder dimensionar o comprender en su totalidad, ¿verdad? Pero vemos que por la forma en que Jesús sufre, no solamente en Getsemaní, sino en esta parte, vemos que era algo mucho más profundo, ¿verdad? Entonces vemos que por la victoria de Cristo nosotros tenemos salvación. Y eso es todo, entonces que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.